Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Doctor Cáceres. Hoy estamos en nuestro episodio número 13. Ojo, no es el piso 13, es el episodio 13. Mucha gente le tiene un poco de temor a ese número cabalístico, pero este es el episodio 13 que promete tener cosas que le traerán muy buena suerte, que le traerán la mejor suerte porque vamos a tratar temas fundamentales e importantísimos y sobre todo porque... Claro, no estamos con tan buena suerte en el Perú. Hola Sergio, ¿cómo estás? Estamos un poco complicados, este tema de patás es un poco que nos tiene jalado de los pelos. Totalmente de acuerdo, Augusto. Hola, ¿qué tal a todos los que nos siguen en Doctor Cáceres, este podcast espectacular que sale cada semana? Y sí, lamentablemente lo de Patás es la noticia de la semana con la lamentable muerte de 13 peruanos. Pero esto, como tú decías hace unos días, definitivamente no es nuevo. No es nuevo. Pues yo recordaba y les recuerdo a ustedes, queridos amigos, el caso de La Rinconada. La Rinconada es un distrito que queda en el Cusco, ahí en un sitio, un cerro enorme donde supuestamente hay una veta de oro magnífica y que está en un estado total de abandono del Estado. O sea, el Estado no existe ahí. Este cerro ha sido tomado por minerías informales, se empezó con una empresa que después quebró, pero la realidad es que es un sitio liberado donde la ley del más fuerte, donde leyes, no las leyes que nosotros tenemos, sino las de quién es el que manda. El viejo oeste. Así es el viejo oeste. Hay un excelente reportaje de la BBC de Londres, yo les pido que lo busquen, BBC de Londres, La Rinconada, el caso de La Rinconada, encuentro para que vean, y eso tiene muchos años. Esto de Patás es algo similar, claro, ahora con la nueva tecnología, las redes, todos estamos comunicados, y que lógicamente está sucediendo en nuestro tiempo. Este caso de Patás es un caso que me hace recordar como igual lo de Madre de Dios, las dragas y todo eso que fue, pues han destruido el medio ambiente, hay sitios que están depredados ahí en Madre de Dios y que el Estado ha sido incapaz de poder solucionar este problema, como comentábamos hace un rato, a través del tiempo. O sea, son los gobiernos, sino es el Estado. Totalmente de acuerdo, Augusto. Tú lo has señalado muy bien y has descrito que Patás no es ni el primero y lamentablemente no será el último. Y no sé si es el peor, porque lo que pasa hace muchos años en estos lugares que has descrito pasa exactamente lo mismo. Ausencia total del Estado, no existe policía, no existe poder judicial, no existe autoridad. Y la autoridad es la calle, el más fuerte, el que tiene armas, el que tiene el poder de la calle. Y eso es el viejo oeste, No sé, pero claro. de las películas, ¿no? Sí, claro. Hace poco, si ustedes recordarán, en una zona minera de Arequipa, también se agarraron a balazos y murieron 16 personas o 15 personas. O sea, terrible también fue. Y claro, vino el siguiente escándalo que tapó al anterior y así sucesivamente vamos degradándonos en una situación en la cual la informalidad tiene una connotación en la cual va perdiéndose toda capacidad para poderla enrumbar y se va aupando, como conversábamos, hacia la ilegalidad y después termina en acciones absolutamente delictivas, porque, como lo hemos conversado también, estos asesinos criminales son delincuentes, es una mafia inclusive tiene está identificado el mafioso. Cuchillo. Además que tomó un vuelo. Sí, claro. Tomó un vuelo a Colombia como si fuera un turista. Se fue a Santa Marta, Sí. claro, a veranear. Entonces, ese es el tema. Entonces, el problema es que las instituciones del Estado no funcionan. No funciona. ¿No? Ni la policía, ni la fiscalía. ¿Somos un Estado fallido? No, todavía no, pero somos un Estado desestructurado. Eso. O sea, es un Estado que, como todos ustedes saben, el Estado es la nación organizada. No nos hemos podido organizar y lo poco que avanzamos nos hemos desorganizado. Somos un Estado desorganizado. Por eso es que más o menos cada quien hace lo que le da la gana y podemos hablar incluso de una república chorada. Y yo creo que personas como lo que tú has nombrado y seguro muchas más, son no solo pruebas, sino personas capacitadas. Que creo que ese es el gran tema, ¿no? Así capacitadas. Es. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, continuando con nuestro programa, tenemos una fecha importante que ha pasado hace pocos días. Hemos celebrado
un día del trabajo, el 1 de mayo, y recordando un poco de historia, ¿no? Cómo se sucede este 1 de mayo, fueron luchas obreras en Nueva York, ¿no? Reivindicando las 8 horas de trabajo. Exactamente. Cosa que, bueno, acá no sé si hubieron luchas, la verdad, no tengo la información, pero acá si levantaran una bandera de las 8 horas, acá los peruanos trabajamos como 24 horas al día, más o menos, ¿no? Para salir adelante. Sí, creo que hubo, y justamente de algo que vamos a tocar más adelante, que es el Partido Aprista Peruano. Sí. Creo que ellos en esa época lucharon por Sí. la jornada de 8 horas, hubo una lucha intensa. Y bueno, y en esas jornadas pues murieron personas murieron personas, y por eso es que esas jornadas, pidiendo las 8 horas de trabajo, se conmemora casi de manera en todo el mundo occidental, o sea, donde hay democracia, ¿no? El Día del Trabajo, ¿no? Correcto. Que es una fecha emblemática. Emblemática de la reivindicación de los derechos laborales, ¿no? Exacto, Finalmente, ¿no? exacto, ¿no? Claro que por un lado hay muchas personas que les encanta el Día del Trabajo para no trabajar. O sea, claro, ese es un tema, Tú ¿no? sabes que yo desde muy chico siempre pensé que me parecía extraño que el Día del Trabajo se celebre no trabajando, ¿no? Sí, o sea, Pero bueno, pero bueno, pero debería de ser uno de los pocos días que la gente no trabaja en sí, países, sobre todo como el nuestro, ¿no? O correcto. sea, hay otros países más adelantados en donde, y vamos a hablar económicamente, por supuesto, en donde ya la jornada ya ni siquiera son las 48 horas, son 40 horas. Se ha ido reduciendo a la semana, pero nosotros necesitamos producir más para poder llegar a ese momento. O sea, Es cada que- vez que dejamos de trabajar, porque aquí hay una afición por hacer puentes, les encantan los puentes. O sea, a veces se desploman, a veces se caen, pero les encantan los puentes. Entonces, lamentablemente no parece haber solución en Patás y lamentablemente también no sabemos, el Estado ha dado algunas medidas, pero no sabemos si va a cambiar, ¿no? Yo creo que no, ¿no? No, absolutamente, Sergio, porque ya más o menos se ha dilucidado qué ha pasado. He estado revisando un poco para poder conversar del tema. Este socavón había sido contratado alguien que tiene un reinfo, la mina contrata a uno que tiene reinfo para que vayan los mineros, y aparentemente estas personas que han sido asesinadas eran los vigilantes. Mm, Tenían ahí armas porque se han presentado unos videos que tenían un no sé qué tipo de armas, y entonces a esos son los que han asesinado. ya. Pero resulta de que la policía estamos en ahí están en estado de emergencia, o sea, Hace no un es que, año. así es, ¿no? No es que no. O sea, la policía se ha instalado a 2 horas de esos sitios. O sea, como si no existiera entonces la policía. Y la fiscalía, menos aún, ¿no es cierto? O sea, Menos. lo que sucede, Sergio, es que lo que hay que decirlo con las cosas claras. Hay instituciones que actualmente están dirigidas por personas pusilánimes, ¿no? Claro. Entonces, esta cobardía se termina instalando también ya por degradación en todos los estamentos de la institución. Entonces, los policías que van ahí, pues les tienen miedo a estos asesinos, que lógicamente ahora le van a tener más miedo porque se han matado impunemente a estas personas que estaban fuertemente armadas, que le esperan a los policías. Claro. Entonces, los policías ya no quieren meterse, y por último, la corrupción también es intensa, porque lo que hacía nuestro buen amigo, entre comillas, por supuesto, es una ironía para que nadie se pique, Pablo Escobar era plomo o plata, Claro. ¿no? Si no hay plata, Si no hay billete, claro, bastante plomo, ¿no? claro. Entonces, esta gente es así, Eso o sí, sea, esa es la ley. tiene es claro, es la ley la ley del oeste, la ley del más fuerte, la ley de la delincuencia, ¿no? Claro. O sea, Ahora, así, ya sé que no está la fiscalía, pero no está porque están amedrentados, pues, ¿no? pero Y no van claro, los jueces porque los van a matar. pero, Y estoy seguro que no hay ninguna investigación para nadie que realmente es culpable porque, claro, si el comisario, y no tengo nada contra los capitanes, pero tiene un rango pues de capitán, el otro día escuchaba, ¿quién es el comisario Patás? Un capitán. Un capitán es una persona que tiene un rango medio y que no tiene pues la posibilidad de hacer grandes cosas más que recibir seguramente denuncias. Denuncia que además no querían recibir porque por un tema técnico, ¿no? claro, o sea, el problema técnico es que nadie se quiere meter en el tema, Correcto. ¿no? Porque además de repente no le cae alguito, ¿no? A eso también. Entonces,
¿Cuál es la solución? O sea, la solución que ha hecho este gobierno es cierran la mina. Claro, vaca. Y todos a su casa a Y partir de las todos 6 a de la su tarde. casa a las 6 de la Todos tarde. castigados. Todos castigados. O sea, y van a hacer un cuartel del ejército ahí, para después echarle la culpa al ejército de lo que vaya a pasar malo, como en el cuartel Los Cabitos en Ayacucho. Ojo, y los militares lo saben y no van a pisar el palito de los gobiernos en los cuales quieren endilgarle todo el problema a los militares, cuando este problema no es un problema militar, es un problema absolutamente policial y de lo que es la legalidad. O sea, los defensores de la legalidad son la policía y la fiscalía. Correcto. Entonces, por lo tanto, al no defenderla, todo el mundo está indefenso. Y eso significa de que lo que tienen que hacer los policías y los fiscales es investigar. La investigación, tienen que investigar quiénes son las organizaciones criminales, quiénes son los cabecillas. Pero si el famoso Cuchillo se ha ido a Santa Marta de paseo. No, o sea, Comió su vuelo y se fue. como Pedro, Como Pedro en su casa. Entonces, eso de ahí es responsabilidad de este Estado, por eso, de este gobierno que es el que administra el Estado hoy en día. A ver, si el tipo lo tiene identificado, inmediatamente sale su foto, después sale que había tomado un vuelo menos de 10 horas antes. Eso ya me huele medio a No, cómplice. claro, por supuesto, y hay una complicidad, ¿no es Sí, cierto? claro. Entonces, yo sí, Sergio, y en este tema creo que ya para cerrarlo, Sí. ¿no? Porque además vamos a conversar de cosas que nos hacen ver que en el pasado esto no es nuevo, tenemos un pasado lacerante Claro. y ese pasado nos persigue. Entonces, el tema es que básicamente lo que debería hacer es que este gabinete con este primer ministro se tiene que ir a su casa. Bueno, O sea, por lo menos eso, y tiene que venir un gabinete que garantice que las próximas elecciones, de aquí hasta las próximas elecciones, debería de ser un gabinete absolutamente dedicado a la seguridad nacional. correcto. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, tengo una propuesta, ¿no? Qué interesante. No sé si aceptará, tengo dos propuestas, ¿no? Pero uno de ellos es el general Manuel Gómez de la Torre. Lo conozco, es una persona íntegra, capaz, es una persona de primera línea. Y yo creo Él fue que jefe del comando conjunto. él fue comandante general del ejército y fue jefe del comando Comando conjunto en la época de que se sacó al golpista de Castillo. ¿No? Correcto. Entonces, yo considero que el general Manuel Gómez de la Torre, que lo estoy hablando, ni lo he conversado con él, aquí le pido una licencia a Manuel, pero yo creo que personas como él, ¿no? Deberían de ser aquellos que nos garanticen que estas próximas elecciones que vienen el 2026 sean prístinas. Es que tú has tocado un tema fundamental y que se deriva de justamente todo esto. Las personas idóneas que hay en el Perú, ¿no? La gente cree que no hay nadie, todo, ¿no? Nos venden parece que no hubiera nadie capaz. Es un 33 millones de incapaces somos, ¿no? Bueno, tenemos otra fecha que hay que recordar, muy importante, que es el 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿no? Así es. Que ha sido una fecha siempre emblemática en todo el mundo, recordando, ¿no? Las luchas sindicales por la reivindicación de las 8 horas y que, bueno, acaba de pasar, así que siempre es bueno mencionar un poco de historia y qué nos trae de aprendizaje esa parte de la historia, ¿no? Sí, porque en realidad aquí hay que tener en cuenta de que esta lucha que se empezó en Estados Unidos y que de ahí salen estas reivindicaciones, el 1 de mayo es un día emblemático porque además hubieron unas muertes y eso se conmemora por eso en esa fecha. Pero lo que te tengo que decir, Sergio, es que aquí en nuestro país hay muy pocos grupos que tienen una jornada de 8 horas, que tienen el privilegio de tener una jornada de 8 horas. Sí, claro. En un país con una alta informalidad, como las veníamos conversando, entonces estas 8 horas no se cumplen, trabajan muchísimo más, ¿no? Pero los que tienen la jornada de 8 horas les encanta el descanso, ¿no? Tú me comentabas de que te parecía increíble que Yo desde muy chico siempre pensé que me parecía una paradoja un poco extraña que el Día del Trabajo no se trabaje, ¿no? Entonces, Claro. y además es un día que sí, nadie trabaja. No, acá claro. al menos nadie trabaja. No, porque el que trabaja cobra triple. Sí, ¿no? sí. Bueno, Porque todos los demás días, aunque sea, son comercialmente activos, ¿no? Pero el 1 de mayo no trabaja nadie. Cierra puertas total. Total. ¿No? Y hay muchas personas que, por eso te digo, les encanta que muchas personas quisieran que todos los días sean 1 de mayo, porque les encanta el descanso, el relax, ¿no? O sea, el puente, ¿no? O sea, las fechas puente, en donde se pasan del jueves hasta el martes, ¿no? Y bueno, en países como el nuestro, y ahí viene la reflexión, ¿no? Cada día que se pierde
cada día de feriado total es una significativa pérdida de la productividad del país. Los meses que tienen más feriados son los meses en que no crece tanto el PBI porque la productividad disminuye notablemente. Entonces, en países como los nuestros, en que tenemos que producir más, tener tantos feriados, y no estoy hablando del 1 de mayo, sino de los otros feriados, ¿no? Porque tenemos feriados hasta por gusto. Somos uno de los países con más feriados. No, infortunadamente no somos el país con más feriados, pero sí uno de los que tiene más feriados. Deberíamos de ser conscientes de que esas cosas son nocivas y negativas para que los trabajadores de hoy, pero sobre todo los hijos, los nietos y los bisnietos de los trabajadores de hoy, pues tengan mejores condiciones de vida y un desarrollo mejor para el país, Sí, ¿no? O correcto. sea, más trabajo, más desarrollo. Correcto. Entonces a eso va mi reflexión y creo que es una reflexión válida, Sí. no porque no dignifiquemos el 1 de mayo, sino que al dignificarlo quiere decir de que quisiéramos que todas las personas tengan un trabajo digno, ¿no? Tengan un trabajo adecuado, pero para eso hay que producir mucho más para que haya más empresas, para que más empresas pequeñas se conviertan en medianas, para que más medianas se conviertan en grandes, y es decir, un esfuerzo nacional del trabajo, ¿no? O sea, eso es importantísimo. Yo te voy a dar un ejemplo de un país que hizo una huelga para trabajar más también, para trabajar más horas y cobrar lo mismo. La Alemania, salida de la Primera Guerra Mundial totalmente destruida, el sindicato de trabajadores y obreros hicieron una marcha para subir su horario laboral de 2 horas sin cobrar más. Entonces, ¿por qué? Porque había una causa nacional de reconstrucción. Claro. Entonces, a veces también hay que ponerse la camiseta, ¿no? No, sí, claro, Del país, ¿no? nosotros tenemos una causa nacional, Sergio, tenemos 9 millones de pobres. Bueno. No, tenemos 9 millones de pobres, que significa que hay personas, 9 millones de peruanos que viven con menos de 425 soles al mes. Claro. ¿No? O sea, que con la justa se alcanza para la canasta básica. Correcto. ¿No? Entonces, hay un tema ahí que deberíamos de reflexionar todos, Totalmente. porque además, a mayor producción es mayor desarrollo y eso va a ir redundar es una rueda de molino, es un círculo virtuoso para que el país mejore. Así que bajo esas condiciones, ojalá que solamente descansemos el 1 de mayo, siempre, ¿no? Y Navidad y Año Nuevo, ya, pero después el resto sería bueno que todos, ¿no? El Día de la Aviación, todos lo recordemos, pero trabajando, etcétera, etcétera. Y bueno, las fiestas patrias también, el 28 de julio. Sería más productivo, más que feriados, hacer ceremonias, recordaciones. Claro, porque aquí no se recuerda nada, hermano. O sea, claro, más bien, feriado no hago nada, me tiro en mi cama. No, nada. Antes siquiera, por ejemplo, el 8 de octubre, que era el día de Miguel Grau, que murió Miguel Grau, todo el mundo a las 9:50 de la mañana se paraba en las calles, sonaban las campanas, porque a las 9:50 de la mañana murió Miguel Grau. Entonces, pero ahora ya me preguntas Miguel Grau y piensan que es un colegio. ¿No es cierto? Claro, o sea, pero ese es el drama nacional, ¿no? Es un drama nacional, es la ignorancia. ¿No? O sea, claro, entonces, a eso vamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente Sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Otra fecha importante es el 2 de mayo, 2 de mayo de 1866, fecha histórica importante, donde se gestaron patriotas que después fueron muy importantes en la guerra con Chile, ¿no? Así que recordamos también con cariño esa fecha porque fue la consolidación también de nuestra independencia, ¿no? Por supuesto, es muy importante porque esto marcó el final de las pretensiones españolas de recuperar las colonias, ¿no? Porque aunque lo nieguen en los 25 idiomas, o de repente en uno solo, que es el español, o el castellano, como dicen ellos, ¿no? En España, en muchas partes de España te dicen, ustedes hablan castellano, no español. Pero el tema básicamente es que en los antecedentes, muy rápido para mencionarlos, es en 1862, los españoles hacen una misión científica para ir por varios países, ¿no? Y esta misión científica viene entre 1862 y se terminó yendo a 1866, pero al final se comportó como si fuera incluso quisieron poner un comisario por un problema que había habido en una isla, en una hacienda del Perú, con un ciudadano español que había fallecido, y trataron de hacer y tomaron las islas de Chincha, donde estaba la riqueza aguanera, y al final, pues se enfrascaron en esta confrontación con nosotros los peruanos. Primero bombardearon Valparaíso y terminamos nosotros declarándole la guerra a España, que no nos había reconocido como república todavía, ¿no? Claro.
ya lo había reconocido a Chile, pero a nosotros no, y nosotros junto con Bolivia, Chile y Ecuador le declaramos la guerra a los españoles, y los únicos que se solidarizaron con nosotros enviando tropas fue Chile, los otros solamente se solidarizaron de nombre nada más, ¿no? Pero al final de cuentas, en esta confrontación se enfrentan en este combate del 2 de mayo varios buques muy importantes, era una flota muy importante la española, contra los patriotas que estaban en ese momento. El presidente era Manuel Ignacio Prado, ¿no? Y el jefe del ejército era el general Juan Buendía, que fueron dos después de los actores en la guerra con Chile, ¿no? Uno como presidente de la República nuevamente, el otro en ese momento era jefe supremo porque había sido producto de un golpe, y el golpe se lo había dado Prado precisamente a Peset, que había sido un presidente que había claudicado haciendo un tratado con los españoles llamado Vivanco Pareja, que fue un tratado entreguista. No se aceptó de manera patriótica. Prado tomó el gobierno y bueno, Buendía fue el jefe del ejército, y al final de cuentas, pues fue un combate en donde murieron varios peruanos, entre ellos el ministro de la guerra, ¿no? Y que murió en la Torre de la Merced, ¿no? El ministro. Sí. Y después de eso, pues los españoles se van y ya nunca más regresaron. Pero era el contexto colonialista en esa época, porque en México los franceses invadieron México, la segunda invasión de México, en 1861, y después en 1867 muere Maximiliano, ajusticiado. O sea, si Francia quiso tomar México, los españoles vinieron y dijeron, nosotros también podemos tomar la América del Sur. Eso no me cabe ninguna duda, porque si analizamos todo lo que es los escritos y las comunicaciones que había del primer ministro O'Donovan, que era el primer ministro de la reina de España, podemos ir analizando varias de esas cosas, pero no viene al caso. Viene al caso es que le pusimos pies en polvorosa a los españoles, así ellos digan, ganamos, pero no fuimos, ¿no? Y se consolidó la independencia del Perú ya por última vez. Primero fue en 1821, después en 1824 y aquí en 1866. Y eso de ahí nos debería de llenar de orgullo, pero no nos llena nada de orgullo, porque con las justas esto se celebra o conmemora muy, digamos, superficialmente, Sergio. O Superficialmente. sea, no hay una profundidad, no se profundiza. En algún momento yo pensé que esto se hacía porque la actuación de Prado y de Buendía en la guerra con Chile no fue una actuación, digamos, de todo lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Fue una actuación, vamos a decir, no muy decorosa, pero no es eso, ¿no? O sea, murieron casi 200 peruanos en la defensa del Callao en ese momento, y yo creo que hay una deuda con estas personas que dieron incluso su vida, y nosotros estamos aquí teniendo problemas con patadas y nadie da, pero ni incluso una uña por la patria, ¿no? Esta gente, con el buen sentido de palabra, estos patriotas peruanos que murieron ahí, dieron su vida por la patria. Y aquí Totalmente. nosotros, ¿qué los seguimos? Nadie los emula. Aquí no hay una falta de patriotismo, entendiendo a la patria como el sentimiento que nos hace querer llamar al Perú, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué cosa es la patria? Es querer llamar al Perú, como Correcto. si fuera tu propia vida, como si fuera tu familia. Los peruanos deberíamos de ser una sola. No existe ese Ese, sentimiento. ese, conte- ese concepto no No existe, ¿no? existe. Porque, Ya no porque existe. tampoco no existe la peruanidad. O sea, aquí la gente se siente, no, yo soy afroperuano, yo soy afrolatino, soy no sé qué, y todos somos peruanos, ¿no? Totalmente. Entonces, No, ahí va, ¿no? y ojo que esto no es ni de modernistas, ni de izquierdas, ni de derechas, ¿ah? Los argentinos son famosos y hasta pesados del argentinismo, ¿no? Pero ahí están. Los americanos son recontraamericanistas. Los ingleses son orgullosos de su té y de su historia. Es decir, acá, y no sé por qué Y los nosotros, chilenos, bueno, bueno, chilenos, los chilenos, ¿tú sabes cuál es el día del ejército de Chile?
No, El Día del Ejército de Chile es el día de que se venció en Yungay, la batalla la batalla de Yungay, cuando se venció a la Confederación Peruano-Boliviana. claro, Ellos lo toman como el día de su ejército. claro. Imagínate. Entonces, nosotros hemos perdido el sentido de peruanidad. Hemos O perdido sea, eso. el concepto es un concepto muy importante porque es la identidad nacional. Solamente las personas que se identifican como miembros de un grupo pueden trabajar en grupo para cosas comunes para el grupo. Claro. O sea, los que no se identifican como miembros del grupo dicen, no, bueno, con él no. Y eso es lo que sucede en el Perú. No, está bien, o sea, no soy, yo soy cusqueño. El otro dice, no, no, yo soy ayacuchano. El otro dice, no, yo soy charapa. Y el arequipeño, yo soy characato. O sea, no, señores, ustedes son eso, pero en realidad son peruanos. Y la peruanidad significa un país unido por una civilización que dio origen a otras civilizaciones de América, que es Caral. Entonces nosotros tenemos una cuna única, que una cuna única. Esa es la cuna del Perú. Entonces, por eso es que este esfuerzo de esta gente que muere, incluso da la vida por un Perú, por la patria, es un esfuerzo que se debe resaltar, pero para que nos sirva como ejemplo de lo que debemos hacer, enfrentarnos a la adversidad las veces que suceda, o sea, las veces que tengamos adversidad, y enfrentarse con valentía, no para inmolarse, sino para vencer la adversidad. Porque el triunfo de un patriota es vencer la adversidad. ¿Y cuántas veces tenemos que vencer la adversidad en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle? Tenemos que vencer la adversidad para salir adelante. Pues ese sentimiento de peruanidad, ese sentimiento de vencimiento de la adversidad nos convierte en patriotas. Así que ese es por eso que recordamos estas fechas, porque vivimos tiempos aciagos. ¿Cómo se sentirán los habitantes de Patás en estos momentos, Sergio, que les acaban de decir que ya no pueden trabajar? Y los que viven del día a día, aquellos negocios en Patás que tienen que cerrar a las 6 de la tarde porque le han puesto el toque de queda por culpa de unos fascinerosos que la policía no puede hacer, no puede tomar acción con sus equipos de investigación criminal, no para que vayan con fusiles largos ni marchando, sino que hay que investigar a los criminales ahí. Entonces, esas personas se sienten más o menos identificadas con el Perú. Se sienten menos identificadas porque le quitas el sustento diario. Totalmente. Entonces, no, los gobernantes se ganan enemigos gratuitos haciendo cosas indebidas. Pero es por eso que tenemos que recordar a estos hombres como el coronel que era el ministro Galvez. el perdón, José Galvez. José Galvez, claro, José Galvez. Entonces, José Galvez murió, era ministro de Guerra y Marina, y él estuvo ahí en el Torreón de la Merced luchando, y por eso es el Día de la Artillería, es el día el 2 de mayo, el Día Sí, de la Artillería, es porque José Galvez se inmola, el coronel José Galvez se inmola por la defensa del Callao. por supuesto. Yo tengo una historia familiar que quiero compartir que tiene que ver con 2 de mayo. Es muy chiquita. El alcalde de Lima, en esa fecha, en el combate, era el tatarabuelo de mi papá, o sea, mi chosno, don Antonio Salinas y Castañeda. O sea, y él ayudó históricamente a diseñar un poco la defensa del Callao y Lima, ¿no? Así que era una de las autoridades comprometidas ahí en la defensa. Un antepasado ancestro Muy de bien, mi muy bien, familia. muy bien. Felicitaciones por tener a un patriota como ancestro. Eso Sí. es. Ahora, nosotros todos somos patriotas y debemos de tener descendientes que se sientan orgullosos de nosotros. Yo tengo un amigo que era descendiente directo de José Galvez. Ah, mira, Sí, 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 qué sí, bueno. sí, sí. Siempre recordaba a su pariente. No, no, Y todos tenemos parientes héroes, ¿ah? En la guerra, no solo 2 de mayo, la guerra con Chile, la guerra con Ecuador, las sí, dos guerras con Ecuador, la claro, del claro. 41 y la del 93. Así es. ¿Y quién no tiene algún amigo pariente también de la guerra contra el terrorismo? Entonces, Claro. O sea, la historia del Perú está manchada de sangre y nuestra familia está manchada de sangre. claro, pero, Ojo, pero, ¿ah? pero el Perú se hace y se sigue haciendo a sangre y fuego. Correcto, Lo que tenemos que hacer es que se haga más a fuego que a sangre. por supuesto. No sé, ese es el tema, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, y vamos a un personaje también que lo hemos mencionado varias veces. Siempre digo que hay varios ribagüeros, no hay que confundirlos, que hubo varios ribagüeros importantes, pero este es José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Y lo Así. recordamos porque nació un 3 de mayo de 1783, militar y político peruano. Pero deliciosa es su historia, ¿no? O Muy sea, importante. es una historia deliciosa
porque este hombre que fue y lo recordamos, Sergio, lo tenemos que recordar porque fue el primer presidente del Perú. Correcto. ¿No es cierto? En algunos casos dice la historia, ¿no?, que fue el primer presidente, pero no producto de una votación, sino producto de un golpe de Estado. Ujú. Y hay algunas anécdotas ahí en la historia que en realidad fue el Congreso presidido por Torre Tagle, el marqués de Torre Tagle, que en realidad terminó siendo sucesor de él, el cual lo eligió, pero claro, el ejército del centro del Perú presionó para que haya esa elección porque la primera junta de gobierno que hubo, que estaba presidida por Gamarra, ¿no es cierto?, después que se va San Martín se va del Perú en 1822 y deja a Gamarra y con una junta de 2 notables más para hacer la junta de gobierno, y mandan a hacer la primera expedición de puertos intermedios. Entonces va a la primera expedición de puertos intermedios y fracasa, y por lo tanto ante el fracaso de esa expedición de puertos intermedios, el pueblo descontento pide que salga esta junta de gobierno y nombran a Rivagüero primer presidente de la República, presidente del Perú y jefe supremo y jefe de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y es el primero que usa la banda blanquirroja en el pecho. O sea, Correcto. en todos los grabados que hay está con la... El primero que lleva el nombre de presidente. Así es. Y además de la República Peruana en ese momento, ¿no? Exacto, sí. Entonces, Es importante, ¿no? Es importante. Sí. Entonces, este señor que venía nacido en Lima, de una historia también muy, muy interesante, porque él tenía ascendencia española, su padre era español, su mamá era una marquesa, la marquesa de Sánchez Boquete, por eso que él era el marqués de la Rivagüero y Sánchez Boquete. Él se va a España a seguir los estudios, lo mandan a España. En España, mientras que estaba estudiando, se desata pues la guerra porque Napoleón invade España. Y él estuvo luchando contra los franceses en 1807 y 1808 en las guerras contra Napoleón. Y regresa al Perú en 1810 ya inspirado con las ideas independentistas. Claro. Y desde ahí él abraza la causa independentista. Él va al encuentro de San Martín. Exacto. Él sale del Perú, va al encuentro de San Martín y está, como era un militar y se había formado también en Francia, ¿no? Él va al encuentro de San Martín y es parte de los que diseñan la estrategia para la conquista de Chile, ¿no? Exactamente. Del Ejército Libertador. Exactamente, pero y después es parte de él es el cual le informa a San Martín que no deberían de desembarcar en Arica. Él hace la estrategia para que no desembarquen en Arica, sino desembarquen más hacia Lima para que se consolide la independencia. O sea, es uno de nuestros próceres de la independencia por ese sentido y por esa actuación. Y después ya es nombrado presidente de la República, dura unos meses en el cargo porque lógicamente los españoles todavía seguían en la sierra. Entonces, de febrero a junio. Exactamente. Meses, ¿no? Demora un poco en el cargo porque él diseña la siguiente campaña contra los españoles que se llamó la segunda campaña de puertos intermedios, y manda a Andrés de Santa Cruz, de triste recordación posterior, a que combata a los españoles. Entonces va a Santa Cruz, va hasta el Altiplano, ahí tiene una confrontación en que no se sabe si perdía o ganaba. Entonces Santa Cruz agarra y dice, creo que he perdido, se da media vuelta y retrocede corriendo y regresa, pero habiendo casi ganado, regresa y se embarca hacia Lima, pero los españoles aprovecharon para tomar Lima. Correcto. Ya había llegado Sucre. Había llegado a Sucre. Entonces, Rivagüero se va al Real Felipe a guarecerse de que habían llegado los españoles a tomar Lima. Antes, Lima y el Callao estaban muy distantes, alejados. Entonces, toma el Real Felipe, pero Sucre le dice, no, mejor hay que mandar el gobierno a Trujillo. Entonces, en el camino a Trujillo, lo desembarcan a Rivagüero, ¿no? Lo sacan a Rivagüero
y Bolívar manda a combatirlo, porque Rivagüero dice, no, yo he sido presidente, he sido elegido, así que a mí no me... Y además porque había una clara cercanía con San Martín, ¿no? Ahí Exacto. hubo también una pelea de o sea, había los españoles, pero también entre los Claro. independentistas estaban los sanmartinianos y los bolivarianos. Exactamente, ¿no? Entonces se va, le hacen la guerra, pierden una batalla y Bolívar ordena que lo fusilen. Correcto. Pero la gente que lo conocía y lo estimaba le dice, no, mejor anda, vete, y se va a Guayaquil, ¿no? Se va a Guayaquil, después de muchos años regresa e inclusive llega a ser presidente del Estado norperuano. Norperuano. Así es. Que es una parte de la historia muy poco conocida. Muy poco. Es que es la historia de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Santa Cruz, ya formada la Confederación Peruano-Boliviana, lo trae a él porque él estaba exiliado en Chile. Lo trae de Chile y lo nombra también por muy poco tiempo presidente del Estado norperuano porque pierde Santa Cruz en la batalla de Yungay, pierde la Confederación. Claro, de agosto del 38 a enero del 39. Exactamente. También unos meses. Unos meses. Bueno, fue unos meses presidente. Ha habido más breves. Ha habido más breves, ¿no? Ha habido más breves. Y este hombre, pues se va a Europa, creo. Se va a Europa, ¿no? Allá se casa con una princesa, pero eso fue un poco antes, ¿no? Entonces se casa con una princesa, regresa. Cuando él regresa de su exilio en Europa, ya estaba casado con esta princesa. Dinamarquesa, creo que era, y entonces ahí tiene varios hijos. Uno de ellos fue de la Rivagüero que negoció el tratado con Bolivia, fue uno de los autores del tratado de 1873 con Bolivia, y el otro, que es ya su abuelo, su nieto, es José de la Rivagüero y Osma, que es el escritor, el pensador, el hombre que le dio le dejó todos sus bienes al arzobispado y después se los quedó la Universidad Católica del Perú. En realidad se los da al arzobispado para que se haga la Universidad Católica, en ese momento la Facultad de Derecho, ¿no? Y todos sus terrenos, su hacienda, el famoso Fundopando. Exactamente, todo es de ellos. Todo es de ellos. Pero también la fortuna. Sí, claro. La fortuna. No solamente fue el terreno, sino la fortuna. Y que no es cosa así nomás. Bueno, hasta ahora no, por eso, no son 4 soles, ¿no? Son más de 4. Entonces, este presidente es un presidente delicioso, en el sentido de que nos representa todas esas cosas que somos los peruanos. Un hombre letrado, ilustrado, escritor, también escribió sus memorias, ¿no? Sí. Y que ya se alejó de la vida pública después de la etapa de la Confederación y se fue a vivir a su hacienda y después falleció. Pero nos deja esta experiencia de este hombre que estuvo muy ligado a la independencia y muy ligado a estas luchas intestinas del Perú en lo que se llama pues el primer militarismo, ¿no? Que es entre 1821 y 1845, 1850 en realidad, cuando llega el primer gobierno de Ramón Castilla. Así que esa es la historia de nuestro primer presidente, por eso que es importante conocerlo. Es importante. O sea, es nuestro primer presidente. O sea, si así fue nuestro primer presidente, ¿cómo serán los restos? Así que ya más o menos vayan sacando ustedes su línea, mis queridos y estimados amigos. Bueno, y también es momento de recordar a otro personaje, también fue presidente. Felipe Santiago Salaverry del Solar. Del Solar, efectivamente. Nacido un 3 de mayo de 1806, arequipeño él. Exacto. Fue presidente del Perú y joven. No, sí, claro, fue el presidente más joven del Perú hasta la fecha. Más que Alan. No, sí, claro, 28 años. 28 años y unos cuantos meses. El segundo presidente más joven, uno de ellos es Rivagüero, tenía 40 años, y el otro es Nicolás de Piérola en su primer gobierno, ¿no? Y Alan tenía 36. O sea, el segundo presidente más joven es Alan García, ¿no? Y bueno, fue un militar también. Él es nacido acá en Arequipa y fue un militar desde muy joven que primero estudió en la Universidad de San Marcos, en el Real Convictorio, pero ahí abandonó los estudios para irse a las filas del Batallón Numancia, cuando ya el Batallón Numancia estaba del lado de los peruanos, porque el Batallón Numancia era un batallón español que precisamente Rivagüero los convence a todos para que se pase al lado peruano,
y él ya entra ahí a militar y a hacer pues carrera militar. Fue pues un hombre que participó en muchas batallas y fue pues teniendo grados, ganando grados en combate, ¿no? El, llegó a ser del presidente Orbegoso su jefe del ejército del presidente Orbegoso, ¿no? Tuvieron un gobierno paralelo, ¿no? Orbegoso Con Gamarra. Sí. Claro, porque fue precisamente la época de la lucha para la Confederación. Correcto. Santa Cruz nos declara la guerra, pero si Orbegoso se resiste, pero, perdón, Gamarra se resiste y Orbegoso después declina, ¿no? Claro. O sea, es una época azarosa. Entonces, Orbegoso, pero antes de que se instale la Confederación, Orbegoso le da buena cantidad de encargos, ¿no? Y después el mismo Felipe Santiago Salaverry lo derroca a Orbegoso, se convierte en presidente y se le declara la muerte a los bolivianos, una guerra a morir a los bolivianos, se va a combatir a los bolivianos y los vence en la famosa batalla de Uchumayo, ¿no? Ahí hay una famosa y linda marcha militar de Uchumayo, pero después y los vence primero en territorio boliviano, pero después pierden la batalla de Socabaya en Arequipa. Ahí lo capturan, ¿no? Bueno, y él era enemigo de Santa Cruz. Era enemigo de Santa Cruz, sí, también, o sea, pero él Santa Cruz, o sea, todos pedían de que lo perdone y Santa Cruz lo fusila. Sí, le hizo un juicio sumario. Un juicio sumario, rapidito nomás. claro. Pero ese fue uno de los, digamos, de los puntos más digamos, que hizo terminar la Confederación, porque fue una ejecución muy impopular. Claro. O sea, la gente en el Perú lo criticó mucho a Santa Cruz por eso. Bueno, Santa Cruz nunca fue, bueno, ya se ha olvidado, ¿no? Pero él no fue un personaje querido en el Perú. No, ni él nos quería tampoco acá. Él lo que quería era partir al Perú en varios pedacitos y que desapareciéramos y nos balcanizáramos, ¿no? Sí. Pero entonces, este presidente fue el primer presidente más joven y por el momento el presidente más joven ejecutado, ¿no? Correcto. Pero por el momento. Pero es parte de eso. Esperemos que no sea, pero por el momento, ¿no? Son las complicaciones. Pues, la vida azarosa de nuestra república sigue hasta la fecha, Sergio. Sí. Por eso es que los recordamos, porque para no cometer estos mismos errores, pero somos. Y para no escandalizarnos, ¿no? Porque, claro. ¡Qué horror! Revisemos la historia, venimos de tumbo en tumbo. No, pero si a los hermanos Gutiérrez, después de asesinar a Balta, lo colgaron del campanario de la catedral, o sea que, y fue en 1872, o sea, fue ya entradita avanzadita la República. Somos un país, pues, complicado, pero que la historia nos dice, léanme. Aprendan para no repetir esos errores, ni el de Santa Cruz, ni después entregarnos, porque ¿qué cometieron los errores todos los independentistas que trajeron a Bolívar? Que trajeron a Bolívar y Bolívar aquí degradó y denigró la democracia que se intentaba hacer. Y entonces todos esos generales y mariscales que fueron leales a Bolívar desgraciaron al Perú posteriormente. Ese fue un grave problema, pero tenemos que aprender de nuestra historia, ¿no? Ese es importantísimo. Y bueno, don Felipe Santiago Salaverry es uno. Él tiene un hijo que después fue poeta, ¿no? Fue poeta. Tiene un hijo, Augusto Santiago Salaverry. Augusto Santiago Salaverry, exactamente. Bueno, entonces pasamos ahora a un barco un poco desconocido para nosotros, pero creo que es muy importante recordar al HMS Sheffield D80. Ese es su nombre técnico. Ahí está el D80, está en la foto ahí. El D80 de la Armada Inglesa. Así es. Y que fue hundido en plena guerra de Malvinas. Y ahí participaron peruanos en ese hundimiento. Exactamente. Cuéntanos un poco la historia, Augusto. Mira, la historia es que, ya ustedes la conocen, no vamos a hablar de la guerra de las Malvinas, pero en 1982, no hace mucho, estamos hablando de 44 años, ¿no? O 43, ¿no? 43 años. En 1982. 82. Así, 82, hace 43 años exactamente.
se desató la guerra de las Malvinas, ¿no? Y los ingleses trajeron toda una expedición militar a recuperar las Malvinas y trajeron buques, soldados y todo lo demás. Fue una guerra desigual, No, totalmente totalmente desequilibrada. desigual, ¿no? O sea, empezando de que los militares que hicieron ocupar las Malvinas no lo hicieron porque estaban preparados, sino porque fue un acto desesperado estaba leyéndoles muy mal en sus gobiernos de estas dictaduras militares, invaden las Malvinas para que la gente se uniera a su causa, la causa nacional, pues las Malvinas, y después salió el tiro por la culata porque creo que ni en su más oscura pesadilla los militares que hicieron eso, los argentinos, creyeron de que los ingleses iban a venir hacia el otro lado del mundo para recuperar una isla pequeña. Pues lo hicieron, ¿no? Lo hicieron y vinieron con una flota, trajeron a soldados llamados gurkas, me acuerdo, hundieron un buque Belgrano que estaba fuera de la línea que había habido. Hicieron los ingleses hicieron una línea de exclusión. Eso fue una canallada. Eso fue un acto cobarde, ¿no? Y Sí. un buque viejo que tenían los... Además estaba lleno de jóvenes que 2.000 no. personas murieron ahí. Sí, 2.000. además eran no creo que ni eran ni cadetes, No, eran gente joven. no, Como, fue una... Pero además porque estaba fuera de la zona de exclusión, ¿no? correcto, O que sea, ellos mismos habían trazado. así es, que ellos mismos se habían trazado. Entonces, a los pocos días de eso, en estos días creo que fue el 6 de mayo lo que sucedió esto de aquí, 6 o 5 de mayo por ahí, Sí, ¿no? Entonces, los peruanos, en ese tiempo estaba el presidente Fernando Belaúnde, apoyó la causa argentina, pero de manera absoluta y total. Mandamos aviones, aviones. pilotos y los misiles Exocet, que eran franceses, que eran de los Mirage que nosotros habíamos comprado, ¿no es cierto? Sí. Estaban Sí, esos el Mirage. apoyo fue total del gobierno peruano. Así es, ¿no? Entonces, un misil Exocet, ¿no? Fue, y probablemente de uno de los aviones peruanos, esa historia todavía no se sabe, la historia lo menciona como que eran pilotos argentinos, Sí. ¿no? Le hicieron unos cuantos boquetes al buque que terminó vergonzosamente hundiéndose camino a Inglaterra, ¿no? Y esa es la historia, pero no solamente yo la traigo aquí, mi querido Sergio, ¿Por qué? porque la verdad es que nosotros a veces, los peruanos, pecamos de ingenuos, ¿no? Yo no digo que el presidente Belaúnde haya sido ingenuo, lo hizo de la manera más cariñosa. Nos comportamos bien con los argentinos. No, nos comportamos espectacularmente. Y lo que va es que los argentinos después se comportaron pésimamente con nosotros. En la guerra con Ecuador. En la guerra con Ecuador le vendieron armas del ejército argentino a los ecuatorianos. Estas mismas personas. Menem, el gran amigo de Fujimori. Así es. Te pases, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que aprender. Por eso que esto nos enseña. Los países no tienen amigos. No somos países hermanos. Los países tienen intereses. Y lo que tenemos que defender es el interés de nuestro país. Y eso es importantísimo. Por eso yo lo traigo a colación, Sergio, porque fue una Para fecha. aprender, ¿no? Yo me acuerdo que me llené de orgullo de lo que había hecho el presidente Belaúnde, pero después pasó el tiempo y me di cuenta que lo que habíamos hecho no había sido recíproco, ¿no? Esta Sí. gente se olvidó lo que nosotros habíamos hecho por ellos en un momento de triste recordación para los argentinos, ¿no? Porque después perdieron las Malvinas. Sí, correcto. Entonces, Y nos vamos a una fecha que hay que recordar, por supuesto, por supuesto. porque hasta ahora este nombre nos viene a la mente con muchas partes de la historia, y es la fundación del diario El Comercio un 4 de mayo. Exactamente, de 1839. 39. Ahí está, justo es 1839. el primer ejemplar. Así es. Lo fundan un chileno, el señor Amunátegui, y un argentino, el señor Villota, ¿no? Alejandro Villota y Manuel Amunátegui. Fueron los dos directores dueños del comercio. Villota murió en 1850, si más no me equivoco, o 60. Y Manuel Amunátegui le vendió lo que quedaba en 1875 a Alejandro Miro Quesada de la Guerra. Así era el nombre del primer dueño de la familia Miro Quesada en 1875, pero era una sociedad con otro, y la familia Miro Quesada se quedó como dueña del comercio desde el año 1898, dueña total.
Y bueno, este diario, que es un diario de los más importantes, tenemos que mencionarlo, se funda, pero una de las características que tenían estos dos señores, señora Munate y el señor Villota, eran que eran comerciantes. Ellos, además de ser pues periodistas, les interesaba el periodismo, ellos eran comerciantes. Entonces, este diario nunca buscó la subvención de nadie, sino que comenzó a vender avisos, ¿no? Bueno, de hecho, en ese primer ejemplar dice diario comercial, político y literario. Y inmediatamente lo primero que aparece son los avisos. Así Entonces, es, era un ¿no es cierto? diario que, bueno, vivía de la publicidad. Vivía de la publicidad, como siempre han vivido, ¿no? Y el lema era orden, libertad y saber. Ese era su lema del diario, ¿no? Un poco, Orden, libertad y saber. Muchas así, veces traicionado por plumas claro, que no muy ordenadas, ni con mucha ni sabiduría. con mucha sabiduría Sí, y claro. tal vez con poca libertad. La de ellos, nada más. Entonces, es importante mencionarlo, el diario El Comercio ha cumplido una misión, acompañando a la construcción de la República. Algunas veces ha sido, digamos, acertada y otras veces no tanto, ¿no? Bueno, finalmente el diario es una institución, una empresa, ¿no? No, sí, claro. Y Responde a sus intereses. responde a sus intereses y también a los pensamientos que han ido variando de sus líderes, de accionistas, ¿no? O sea, los Miro Quesada de 1950 no pesan igual a los Miro Quesada que tienen el control diario hoy día, ¿no? No, sí, claro. Entonces, al final de cuentas, siempre las líneas editoriales responden a los intereses de los accionistas o de sus En ese intereses momento, comerciales, ¿no? O correcto. sea, eso es lo que tenemos que saber todos los que leemos un diario, ¿no? O sea, no leemos el diario para seguir al pie de las letras juntillas. Pero tienen luchas históricas, ¿no? O sea, por ejemplo, el APRA y el comercio nunca estarán juntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, el APRA, bueno, resulta de que a uno de los directores del comercio en 1931, si mal no recuerdo, o 33, creo que fue 33, lo mata un aprista, ¿no? Y de ahí hay un divorcio total. Si ya no había una simpatía, hay un divorcio total y el comercio apoyó toda la persecución al APRA. O Por sea, ejemplo. toda la persecución al Claro, APRA, ¿no? sí. Y el comercio y el APRA se han reconciliado desde los años 80 del siglo pasado, ¿ah? En los años 80, porque aún en 1972, perdón, 1970, antes del golpe militar en el 68 de Velasco Alvarado, el APRA tenía el veto del ejército. Sí, claro. Y el ejército en ese tiempo estaba muy influenciado por los Miro Bueno, Quesada. el APRO cambió también, ¿no? O No, sea, sí, se sí, ha moderó, habido ¿no? ha habido una evolución. Una Yo, evolución. yo, yo creo que todos evolucionan y eso es lo que siempre pedimos nosotros en los diarios, en los medios de comunicación, es que evolucionen en conforme a la, a la evolución de la sociedad, ¿no? Que sean líderes en el pensamiento crítico, ¿no? Eso debería de ser un diario, ¿no? Que den las noticias de manera imparcial y que en sus partes de opinión sean líderes en el pensamiento crítico y que si quieren ser absolutamente imparciales, den cabida a todas las ideas democráticas, ¿no? Porque de la democracia tiene que ser un principio que tenemos que defender todos. Libertad y democracia que son fundamentales, ¿no? Sí, correcto. Y justamente lo tenemos al líder del APRA, fundador del APRA, y recordamos a Aya de la Torre porque un 7 de mayo funda en México el APRA, ¿no? Así es, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que son las Americano, siglas del APRA, el del APRA. partido aprista, ¿no? Y bueno, hay que recordarlo porque es también parte de nuestra historia, como Pero el claro, comercio. claro que sí, en un primer momento, Aya de la Torre tenía ideas, pues, que podríamos llamar socialistas, ¿no? Y después fue variando, y hay que recordar que en 1933, después de la muerte del Sánchez Cerro, se desata la revolución llamada Revolución de Trujillo, ¿no es Correcto. cierto? Hay un famoso libro, El año de la barbarie, que es bien interesante recordarlo, que marca la enemistad también del ejército con el APRA, Claro. ¿no? Porque, bueno, asaltan el cuartel O'Donovan en Trujillo, mueren muchos soldados y después
el ejército manda a un grupo de soldados a sofocar la rebelión y los soldados masacran a muchos revolucionarios y entonces por supuesto la revolución fracasa, ¿no? Ahí la Torre nunca reconoció que él había dado la orden para la revolución, parece que fue una, digamos, la ejecución de esto fue del famoso Búfalo Barreto, ¿no? Y marca este destino distante entre el APRA y el ejército y la persecución contra los apristas, y el nacimiento del antiaprismo, que es una cosa tan dañina y tan perjudicial que fue para el desarrollo, para el devenir social histórico del Tú país. una vez me hiciste acordar de que el antiaprismo gobernó el Perú muchos años, Claro. lo que hoy es el antifujimorismo, ¿no? Yo no entendía, y claro, revisando la historia, una vez más se repite, Sí, claro. el anti. Sí, el anti es lo más absurdo que puede haber. Y miren qué pasó, ¿no? Después de muchísimos años, bueno, el APRA llegó a ser gobierno y ahora está insertado en No, la vida el política del Perú. antifujimorismo ha impedido que Keiko Fujimori sea presidenta. El antifujimorismo, ¿ah? Y de repente, más que Keiko sea presidenta, el antifujimorismo ha permitido que personajes como Pedro Castillo o Ah, Yantumala hayan sido sí, presidentes. claro, claro que sí, por esa circunstancia, ¿no? Por Claro. impedir que ella sea presidenta, se ha permitido Yo, que surja, por ejemplo, el señor, por llamar de alguna forma, Vizcarra, ¿no? O sea, que Vizcarra, esta claro. gente tenga preponderancia hoy día en el Perú, Sí, ¿no es sí. cierto? Hubiéramos tenido un gobierno mucho más sólidos, porque lo que necesita el Perú es solidez en las instituciones que alcanzan el poder. Imagínate si el partido que está implicado en las firmas falsas, Perú Genial, no sé cómo se llama, Sí, ¿no? Alcanzar el poder. ¿Qué gente es esa? sí, claro. ¿No es cierto? Ya de cajón ya vamos a tener unos sinvergüenzas en el poder, Así es. ya con el título de falsificadores. Entonces, Correcto. lo que buscamos nosotros, por eso es que traemos a colación, el APRE es el partido histórico más antiguo del Perú, que ha cumplido una labor importante en el país, pero que también nos ha dejado una enseñanza a través de todo su recorrido histórico de lo que se debe y no se debe hacer con relación a la política en el Perú. Ellos han aprendido, nosotros hemos aprendido, pero parece que poco hemos aprendido, porque ahora repetimos los antis, que son absolutamente absurdos, ¿no? Porque ni siquiera debería existir el anticomunismo, porque no se puede ser anti de nada, sino debería de ser la democracia. ¿Tú eres anticomunista? No, yo soy demócrata. Claro. Entonces, la democracia por sí está totalmente diametralmente opuesta, está en el lado opuesto del comunismo, porque el comunismo persigue la dictadura del proletariado, la dictadura del Estado, lo que tú quieras hacer, pero Así es. dictaduras, y eso está mal. Correcto. Entonces, hay ahí una enseñanza que tenemos nosotros que trabajar y que tenemos que dejar a los que vienen detrás nuestro. Por supuesto. Y finalmente, para terminar este espectacular episodio número 13, tenemos que recordar a Alexander von Humboldt, nacido un 6 de mayo de 1859 y que además todos los años lo recordamos Sí. cuando viene el fenómeno del Niño, que es la corriente, digamos, caliente, Opuesta. opuesta a la corriente de Humboldt, que es la que generalmente domina en nuestras costas y que hace que nuestro mar sea tan rico además. Así, solamente vamos a decir un par de palabras de Alexander von Humboldt, un hombre que quiso mucho al Perú, vino al Perú y estuvo en una expedición científica. Él descubre esta corriente de aguas frías que traen otras especies de pescados que no hay en otros lados y que nos llenó de anchoveta y todas esas cosas y que nos sigue llenando de anchoveta. Y este hombre, pues, fue un científico y hoy día lo tenemos, además de la corriente de Humboldt, tenemos el colegio Alexander von Humboldt, Así un es. colegio alemán, en donde pues se forman también generaciones de peruanos, me supongo que con la inquietud científica de Alexander von Humboldt. Por supuesto que sí, Augusto. Y bueno, simplemente despedir este encantador episodio número 13. Así es, el 13 nos ha perseguido un poco en este episodio, pero Es nosotros verdad. nos ha perseguido, ya les contaremos todo lo que ha pasado en la grabación, pero será en el episodio 14, les contaremos hay que, como decía, del número 13. Ok, mis estimados amigos, entonces nos estamos viendo en el próximo episodio de Doctor Cáceres. Un abrazo, chao Sergio. Chao.